Así que pues buenos días, vamos a empezar la sesión del día de hoy. Es la sexta sesión de este estudio, la penúltima. Técnicamente hoy estaremos llevando la última sesión, pero con lo que se incrementó una sesión más en el Inter, pues vamos a tener la última sesión la próxima semana. Vamos a empezar con una oración. Señor Dios y Padre, te damos infinitas gracias en esta mañana por tus bendiciones, por tus cuidados, porque nos permite estar aquí, Señor, por crear los medios, Señor, para que podamos aprender un poquito más de ti, de tu palabra, para que podamos aprender sobre esas doctrinas extrañas que se están tratando de infiltrar a la iglesia y que lamentablemente muchas congregaciones no han logrado. Permite, Señor, que podamos aprender y podamos resistir a esas doctrinas extrañas que van en contra de tu palabra. Sé con mis hermanos que van a escuchar esta clase, Señor, sé conmigo para que seas tú quien habla a través de mí. Permite, Señor, que podamos hacer una lucha frontal contra este tipo de doctrinas extrañas, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Okay, pues vamos a continuar con el estudio de eventos de doctrina. Y precisamente la sesión de hoy trata acerca de lo que es la teología y filosofía liberal, o dicho de otra manera, el cristianismo progresista. Si no han escuchado el término, no se preocupen, aquí vamos a ver de qué estamos hablando. Como en otras, primero les voy a sacar un sustito en relación a cómo está afectando esto las congregaciones. Y luego ya vamos a ver un poquito del por qué, para que nosotros a su vez podamos estar preparados y hacer frente. Empezamos con un versículo, Judas 1, 3 y 4. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es un pasaje que bien puede ser introductorio a esto que vamos a ver. Lo que dice es gente que se está infiltrando en las iglesias, gente como dice aquí el pasaje en Judas 1:4, dice: convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver precisamente cómo se está sucediendo esto, cómo está infiltrándose y algunas de las consecuencias. Este amigo que ven aquí en pantalla se llama Joshua Harris. Joshua Harris, pastor, escritor de libros. Son 3 de los libros que escribió hace ya algún tiempo. Libros cristianos que apoyaban lo que es la familia, apoyaban todo lo que es el esquema de Dios, apoyaban todo eso. Él luchaba por eso, llegó a escribir estos libros que en su tiempo llegaron a ser bastante conocidos. Sin embargo, lamentablemente después salió una muy triste verdad. Este mismo pastor salió en las noticias, dice: ex pastor y autor de un libro sobre las relaciones tradicionales, se disculpa por oponerse a derechos LGBTQ y dice que ya no es cristiano. Estamos hablando de una persona encumbrada dentro de su esfera, que llegó a hacer mucho, llegó a escribir libros y demás, y eventualmente dice que ya no es cristiano. Entonces esto puede ser un shock para cualquier persona. Vamos a ver la fecha, aquí es 29 de julio del 2019. Es importante por lo siguiente: estamos hablando de una persona que es autor de libros, que obviamente había gente que lo seguía y demás. Posteriormente nos dice: Joshua Harris ofrece curso para reconstruir la fe. Es decir, aquella persona que antes estaba luchando por el Evangelio, estaba escribiendo libros, ahora está haciendo todo lo contrario, está luchando para reconstruir la fe. La fecha, 15 de agosto del 2021. Estamos hablando que en 2 años, de que se dio a conocer a este punto, este amigo
definitivamente mostró, como decimos aquí, enseñó el cobre, pintándose de colores. Y es una situación real, algo que sucedió, algo que pasó. Se le conoce como Joshua Harris, el pastor que se apartó de su fe. Si lo buscan en internet lo van a encontrar sus cursos para construir la fe, porque obviamente ya no regresa atrás, simple y sencillamente sigue con esto. Ella es Greta Bosper. Greta Bosper es una pastora en Canadá y de repente nos dicen las noticias que pastora acepta delante de su congregación que es atea hace poco más de 15 años. Estamos hablando de una pastora, alguien que dirige una congregación, es una congregación bastante grande allá en Canadá y es atea. Es que los canadienses, ¿Okay? Los canadienses son especiales en esto, pero aquí lo importante es que veamos cosas que se están dando. 15 años. 15 años, si se fijan en la nota, no se han pensado muy bien en las pantallas de 2016, es decir, desde el 2000 empezó a ser atea y por ahí del 15 años después, 2016, dice, ¿qué creen, raza? Soy atea. En una entrevista, vamos a ver algo de eso, dice, algo de lo que decía esta muchacha, esta señora que la entrevistaron, dice, no veo ninguna evidencia de que Dios exista, especialmente aquella figura benevolente que tiene a todos bajo su control. Entonces, ¿cómo empezó su camino hacia el ateísmo? Dice, para ella, Dios es apenas una metáfora sobre las relaciones que establecemos con el mundo. Bueno, dice, el ateísmo fue ganando lugar en la vida de Greta de manera gradual, es decir, no fue algo así de golpe y porrazo. Primero, empezó a quitar las citas bíblicas de todas sus predicaciones, es decir, ya empezaban a predicar y poco a poquito se veían menos citas bíblicas. Hay que tomar nota de esto, lo vamos a comentar más tarde. Entonces empezamos a quitar las citas bíblicas. Posteriormente deja de citar a las personalidades celestiales, incluyendo a Jesucristo, es decir, sus predicaciones ya no iban enfocadas a lo que es esto. Dice, eventualmente eliminó las oraciones con las que iniciaban y finalizaban los cultos. Entonces poco a poquito fue cambiando eso. Hoy en día se conoce a Greta Bosper como la pastora atea de Toronto. Esta es nota del 2021. Y bueno, si ustedes la buscan, la van a encontrar así, la pastora atea que dirige una iglesia cristiana. Ahora, aparte de esto, vemos la gravedad de los casos, vemos la gravedad de esto, pero lo más interesante es su congregación la siguió. Entonces, aquí empezamos a ver qué está pasando. O sea, ¿qué harían ustedes? Aquí le pregunto a la congregación de Casa de Dios y de repente el pastor nos dijera aquí, me hice ateo. Me largo de aquí, sí. Ok, aquí la cuestión fue, la iglesia la siguió a esta persona. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué está sucediendo este tipo de situaciones? Como bien dijo hermana, esto fue en Canadá y Canadá tiene más de sus problemas, pero ahorita vamos a ver si están necesitando aquí en México. Que somos muy comodinos, o sea, el ser humano por naturaleza es comodino. Sí. Y creo que no nos importa ya ni siquiera nuestra fe, mucho menos nos va a importar nuestra comunidad, hablando de la iglesia, ¿no? del cuerpo, ¿no? Ni siquiera creemos que somos cuerpo de Cristo. O sea, es que yo, en lo personal, si hubiera estado en esa iglesia, a lo mejor yo sí me hubiera alargado, como dijo la hermana, porque yo sí la hubiera confrontado a la mujer. Yo sí. Y si me dice, pues si no le gusta ese, pues agarre y me va y me voy. Pero no voy a ser cómplice de un pecado. Ahora hay que notar algo también. Pasaron 15 años. Entonces, en esos 15 años, muy seguramente mucha gente se empezó a dar cuenta y se empezó a ir discretamente, pero eventualmente los que quedaron pues estaban a gusto, ya no hay doctrina, ya pero no hay ahí nada de eso. hay idolatría, yo pienso, porque la idolatran a ella, Sí. la mujer está que le están siguiendo Sí. a ella, entonces no, ya para ellos ya Dios no existe, sino la pastora. Sí, es correcto, y ahorita vamos a ir para allá precisamente. Ya me quiero ir. Ese es
precisamente lo que vamos a ver ahora del cristianismo progresista. Hacia allá vamos. Veamos esta imagen, por ejemplo. Dice, aunque usted no lo crea, esta es una iglesia, se ubican allá el personaje es Michael Jackson, bueno, más bien una persona disfrazada de Michael Jackson. Entonces, ¿qué empieza a pasar en las iglesias? Las iglesias empiezan a buscar el show, ya no están buscando la doctrina, ya no están buscando dar a conocer lo que la Biblia dice, están viendo cómo le hacen para tener gente. Esta es otra nota, dice, iglesias celebran Halloween con disfraces de esqueletos, danzantes y zombies. Esto está pasando, o sea, son cosas que están pasando, como les dije, les iba a sacar un pequeño sustito. Bueno, pero, o sea, acotando, y esto, en Estados Unidos todo el mundo celebra el Halloween, hasta las mismas iglesias cristianas, desgraciadamente. Y aquí, bueno, nosotros no, y yo cuando mi hijo era chico, yo le decía, tú no participas de esto. Cuando, ahora que le dijeron a mi hijo el año pasado, o antepasado, no me recuerdo, que el Halloween, que trajera a alguien disfrazado, dijo, prefiero no llevarlo. Y se los dijo. Pero sí, a mis sobrinos también pasó algo similar en las escuelas, en la guardería. Pero no, es que ellos nos traen a nosotros, hace casi ya 200 años va a haber una iglesia, ¿no? La primera iglesia en la Ciudad de México, cuando vienen los primeros misioneros estadounidenses a México y ellos son los primeritos que han quebrantado todo lo que nos trajeron. Sí, pero bueno, eso es como que nos sirva de ejemplo. De hecho, ahorita vamos a ver el caso de México también, ¿no creas? Estoy de acuerdo en Estados Unidos, pero la idea es que veamos cómo lo que se busca es el show. Veamos esto, por ejemplo. Pastor predica disfrazado de Batman. ¿Sí? O esta otra, superpastor, o sea, tienen que estar buscando cómo promoverse. Entonces ya lo que están buscando ya no es la fe. Decir que íbamos a estudiar algo de México, algo similar a esto. Esto es real. No crean que es un meme. Esto sucedió. Pastor que se disfrazó de Chapulín Colorado para predicar. Entonces, son cosas que estamos viendo. Ya nos lo habían dicho, Charles Spurgeon nos dijo, llegará el día en el que en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrán payasos entreteniendo a las cabras. Y lamentablemente es cierto, y digo, eso también es cierto, está el pastor payaso. Si ustedes lo buscan esto en internet lo van a encontrar. Existe y lamentablemente pues son cosas que se dan. Hermano Sergio, lo manejan como estrategia para jalar más gente, me imagino yo, sí. Pero a la vez, si no predican la Biblia, entonces ¿qué predican? Ahora ya vamos a ver precisamente lo que es el liberalismo. Bueno, para cerrar esta parte, recuerden nada más Mateo 21:13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, es lo que estamos viendo aquí. Sí. Y no nos veamos muy lejos, aquí en México ya se ve eso, se ve que los pastores o los líderes están buscando cómo le hago para atraer más gente. Ok, ya con esto vamos a empezar ahora sí con lo que es el liberalismo. Vamos a entender un poquito de esto. ¿Qué es el liberalismo? Esto surgió en el siglo XVII, lo que es el liberalismo. Es una corriente filosófica, política y económica que promovió la libertad del ser humano, su igualdad política y jurídica y la búsqueda del progreso material de los pueblos. Eso es lo que buscaba el liberalismo. Ahora bien, la teología también se le planteó la tarea de demostrar que el cristianismo es racional en su conjunto y provechoso para el bien común y la de legitimarlo ante la idea de un yo libre y responsable. ¿Les suena esto del yo libre y responsable? O sea, ya lo tenemos en todas partes y si estamos metiendo a las iglesias. Este liberalismo dio pie a lo que se le conoce como la teología liberal. La teología liberal no es más que la aplicación del liberalismo dentro de lo que es la iglesia. La teología liberal es un movimiento que cuestionaba la autoridad de la tradición cristiana y que influyó fuertemente en el cristianismo desde mediados del siglo XVII, desde entonces empezó esto, hasta la década de 1920, donde se ubica más o menos lo que es el liberalismo.
Se considera que esto es de lo que más daño ha hecho a la iglesia, porque precisamente esta manera de ver de que tienes que evaluar todo y demás, buscaban que justificaran sus creencias. ¿Dónde se basó el ataque? Obviamente sobre la Biblia. Ahorita me decía Mori, ¿dónde quedó la enseñanza bíblica? Esa es la cuestión. Ya la enseñanza bíblica no se está dando. Y eso es lo que nos está trayendo tantos problemas. ¿Ustedes se acuerdan alguna vez se predicó por aquí de la sola escritura? La sola escritura es uno de los 5 preceptos básicos de lo que viene a ser el movimiento de la Reforma o el protestantismo, y lo que dice es que todo lo que hagamos, nuestra regla de fe y práctica, debe de ser la Biblia. Ahorita antes de empezar hacíamos un comentario y el pastor decía, ¿cómo le hago si la Biblia dice esto? Pues así, efectivamente la Biblia dice esto y eso es lo que tenemos que caer nosotros como cristianos. Si vamos a decir algo, tenemos que tener la autoridad máxima que es la Biblia. Ahora, para empezar a cuestionar la Biblia, vamos a ver muy rápidamente algo de lo que es la escritura, nada más así a manera de introductoria para entender un poquito esto. Vamos a ver 3 puntos de vista acerca de lo que es el canon bíblico y la infalibilidad de la escritura. Canon se entiende por los libros que son oficialmente parte de la Biblia, es decir, lo que constituye la Biblia. Ustedes saben, por ejemplo, la Biblia que nosotros usamos es la Biblia evangélica, tiene 66 libros. La Biblia católica tiene más libros, tiene los llamados libros apócrifos. Esas son diferencias en lo que es el canon. Y vamos a ver la parte de lo que le llaman la infalibilidad de la escritura. El católico romano, que nos va a decir que el canon, es decir, lo que creó la iglesia, es una... Para hacerlo así, canon, podemos traducirlo como la regla. La regla, sí, o sea, el canon es la regla de lo que tenemos en la Biblia. La Iglesia Católica lo que nos dice es que el canon fue creado por la Iglesia, es lo que dicen ellos, y es una colección infalible de libros infalibles. Es decir, no hay error en esos libros canónicos de la Iglesia Católica y dentro de esos libros no hay falla tampoco. El punto de vista del protestante clásico, que es el evangélico, es más o menos el que nosotros estaríamos llevando. El canon es una colección falible de libros infalibles, desde el punto de vista que nosotros tenemos. Y por último, el crítico liberal, que es el que precisamente de la teología de la liberación nos dice, el canon es una colección falible de libros falibles, es decir, que la Biblia puede tener fallas, que puede haber más libros, puede haber menos libros. Entonces aquí lo que estamos viendo es que el crítico liberal nos va a decir, pues la Biblia quién sabe si sea cierta, o sabes que a lo mejor la Biblia una parte es cierta y la otra no, hay libros perdidos, el Evangelio de María, el libro de Enoch, y empiezan a sacar un montón de cosas jugando con esto. Entonces, a lo que quería llegar es, para el crítico liberal, la Biblia no tiene ningún valor adicional que cualquier otro libro. Una obra de Shakespeare tendría el mismo valor para alguien liberal que para un cristiano. O sea, para un cristiano liberal. Es decir, no habría una diferencia entre uno y otro. Lo que nosotros decimos es que Dios, en su providencia, ejerció su cuidado especial para asegurar que solo los libros apropiados fueran incluidos. Es lo que creemos nosotros como evangélicos. La iglesia no fue convertida en infalible ni creó el canon. ¿A qué nos referimos? De que el canon lo hizo realmente el Señor y es el que nos llegó a nosotros. Dice, la iglesia lo que hizo fue reconocer, aceptar, recibir y sujetarse a ese canon de la Escritura, que es el que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Entonces, aquí todo lo que tenemos que recordar es el canon bíblico para nosotros debe de ser la base de fe y práctica, y es en donde nos tenemos que basar, y es donde la teología de la liberación tiene sus fallas. En la tercera sección de ese estudio, si se acuerdan, vimos algo de la interpretación de la Biblia. Lo voy a repetir muy rápido, es algo que ya vimos, pero lo quise nada más aquí repasar. Si se acuerdan, veíamos esta parte donde había el horizonte del autor y el horizonte del lector, es decir, lo que había escrito contra lo que nosotros que vamos a leer,
Y la manera correcta de hacerlo es a través del entendimiento, es decir, entendemos el contexto, analizamos el contexto, vemos nuestro contexto y tratamos de ver cómo lo aplicamos para nosotros también. Entonces, esta es la forma correcta de la interpretación bíblica. Sin embargo, la parte del liberalismo, ¿qué es lo que sucede? Realmente es lo que le llaman un eclipse del horizonte, es decir, van a poner de preferencia o van a ponerle mayor importancia a la percepción del lector que del autor. Y es lo que está pasando realmente. Ahorita ya ven la Biblia y dicen, no, lo que pasa es que, y es una frase muy típica, eso era en aquellos tiempos. Tenemos que ver cómo se aplica esto a nuestros tiempos. Y empiezan a meterle cosas que el autor no quiso decir. Entonces ahí tenemos un problema ya, porque ya no estamos teniendo lo que es la lectura de la Biblia como tal. Entonces fue un pequeño paréntesis para recordar esta parte. Volviendo a lo que es la teología liberal. Puntos importantes de la teología liberal, como ya lo vimos, no creen en la infalibilidad bíblica. Es decir, para ellos la Biblia es un libro como cualquier otro. No hay ninguna diferencia entre la Biblia y cualquier otro libro. No hace hincapié en la doctrina. Algo que no le gusta al teólogo liberal es doctrina. Si empezamos a hablar de doctrina, ya no le gustó. Se enfocan en la experiencia, es decir, vale más lo que yo he experimentado, lo que yo siento, es lo que le da mayor importancia. Solo creen en un Dios de amor. Tenemos que ver que Dios tiene diferentes atributos. Uno de ellos es el amor, pero tiene otros. Entonces no nos podemos concentrar en uno solo de sus atributos. No predican el evangelio apostólico. Es más, el evangelio está totalmente de lado. Ahorita lo vimos algunos casos extremos, sí, pero ¿qué es lo que sucede ahí? El evangelio ya no se predica, ya no ni siquiera se ve. La idea es, como veíamos, es ¿cómo le hago para atraer gente? ¿Cómo le hago para tener más asistencia? ¿Cómo le hago para tener más presencia? ¿Cómo le hago para ser más famoso? Es lo que normalmente están buscando. Convierten a Jesús en un mero hombre, un gran maestro, alguien a quien es digno de seguir, pero hasta ahí. Promueven el movimiento ecuménico. Yo sé que hay algo que tener cuidado también por ahí. Que el ecumenismo es algo que se está promoviendo mucho ahora y donde están buscando que se pierdan las iglesias, y no podemos perder eso porque es parte de nuestra identidad. Elogia a las demás religiones, dando pie obviamente a lo que es el ecumenismo. No cree en la exclusividad de salvación de Jesucristo, es decir, sí, Jesucristo es el camino, es uno de tantos caminos, pero pues están otros. Pueden ponerles varios por ahí. No cree nada ofensivo para el hombre natural, es decir, no van a creer nada que pueda ser ofensivo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, decir que yo soy pecador, eso está mal, es ofensivo para el hombre. El hombre no es pecador, el hombre por lo general es típico de esta teoría, el hombre es bueno, el hombre nace bueno, se hace malo por el entorno, se hace malo por las compañías, qué sé yo, pero decirles a ellos que el hombre es pecador o nace pecador, eso es ofensivo. Entonces, esto es la teología liberal a muy grandes rasgos. Es lo que está afectando, si se fijan, lo que vimos es lo que está afectando. Ahora, yo no sé si han escuchado también el término teología de la liberación. Teología de la liberación no es lo mismo que la teología liberal, y vamos a ver ahorita cuál es la teología de la liberación. La teología de la liberación es un complemento, vamos a decirlo así, es el siguiente paso. Es una corriente teológica cristiana integrada por varias vertientes, católicas y protestantes, y evangélicas. Nació en América Latina en los 60, por ahí más o menos. ¿Qué es lo que buscan ellos? Dice, se caracteriza por considerar que el Evangelio exige la opción preferencial por los pobres y por recurrir a las ciencias humanas y sociales para definir las formas en que debe realizarse dicha opción. Es decir, ellos van sobre los pobres, sobre las minorías. ¿Les empieza a sonar esto por ahí? Es lo que tratan de enfocarse. ¿Cómo le hacemos para que esas minorías sean más aceptadas? Empiezan a ver ese tipo de situaciones. La teología de la liberación nos dice, la salvación cristiana
no puede darse sin la liberación económica, política, social e ideológica como signos visibles de la dignidad del hombre. Si se fijan aquí, número 1 dice, es algo lo que está buscando Dios, es la dignidad del hombre. Y resalto que buscan la liberación económica, es decir, tenemos que ser libres económicamente, políticamente, socialmente e ideológicamente, es decir, no nos atrapan nada, somos libres y demás. Es lo que ellos empiezan a buscar. Entonces, si se empiezan a fijar, ya estamos viendo cómo hacen esas trampas. O sea, eres libre de hacer lo que quieras, eres libre de sentarte en la iglesia vestido de Superman, eres libre de todo ese tipo de situaciones siempre y cuando beneficies a la dignidad del hombre. Bueno, aquí no estoy muy de acuerdo con eso, pero va. Pero también dicen, no solamente hay pecadores, sino hay víctimas del pecado que necesitan justicia y restauración. Entonces su punto de vista de la teología de la liberación es los pobres, aquellos que se vieron marginados, que es un complemento de lo que veíamos de la teología liberal. Todo esto nos va a dar pie a lo que es el progresista. Olvidémonos ahorita del cristiano progresista, vamos a entender el concepto de progresista. Dice progresista, principalmente y de manera generalizada, lo que podríamos entender es que se trata de una persona que tiene unos ideales de justicia organizados en torno al concepto de igualdad de oportunidades. Eso es el progresista en general. Alguien que va a buscar la igualdad de oportunidades para todos. ¿Me suena? O sea, las minorías tienen que tener los mismos derechos que tienen las mayorías. Aquellos que están marginados deben de tener el mismo derecho de los que no están marginados. Es una equidad e igualdad. Es una equidad e igualdad. Entonces, lo que ellos están buscando es esa justicia social, vamos a llamarlo de alguna manera. Ese es el enfoque del progresista. Si ustedes empiezan a ver en general en la sociedad, olvidémonos ahorita de lo que es la iglesia, es el movimiento que está predominando ahorita. Inclusive lo vemos a nivel de los animales, de que dicen hay que ver también los derechos de los animales. Todo ese tipo de cuestiones no es más que el mismo liberalismo, el mismo, puede ser progresismo, pero es el liberalismo ya aplicado. Y obviamente ya que entendimos lo que es el término de progresista, vamos a aplicarlo al cristianismo progresista. Este logo que está aquí no es necesariamente el logo del cristianismo progresista, no tiene un logo determinado, es uno que encontré por ahí, pero que más o menos lo representa porque trae varias cuestiones ahí. Vamos a repasar algunas de las cuestiones que los cristianos progresistas ven, por así decirlo. Número 1, una visión empobrecida de la Biblia. ¿Te suena? Ya lo hemos comentado, no nada más ahorita con la teología de la liberación, sino también desde antes, la teología queer, todo eso, es una visión empobrecida de la Biblia. Segundo, los sentimientos se enfatizan sobre los hechos. ¿Les suena? También ya lo hemos visto en otras clases, en otras sesiones, con otros temas, pero si se fijan, esto es repetitivo. Las doctrinas cristianas esenciales están sujetas a la reinterpretación. Es decir, tú antes pensabas esto, pero ahora hay que considerar que ya pasó la historia, de que es otra manera de ver la cosa, ya no lo vemos igual, hay avances científicos, etc. Los términos históricos son redefinidos, y ahorita vamos a tocar un poquito de los términos históricos, pero al final de cuentas empiezan a redefinir algunos conceptos por ahí. El corazón del mensaje del Evangelio cambia del pecado y la redención a la justicia social. Es más, aquí lo importante ya no es la salvación de una persona, sino tienes que ir a hacer el bien, y analicen los dichos de ellos, siempre va a ser, y se van a ir a ese pasaje de que tienes que hacer el bien y todo eso, y eso es lo importante. Oye, pero el plan de salvación, no, aquí lo importante es la justicia social. Al final de cuentas, no busca ajustar su forma de pensar a lo que la Biblia dice. Ese es un hecho. No van a ajustar su forma de pensar a lo que la Biblia dice, más bien van a ajustar la Biblia a su forma de pensar. Pues si se acuerdan, y lo vamos a ver muy rápido, eso es el cristianismo progresista. En la segunda sesión, si se acuerdan, vimos la teología queer.
Y si vemos, hacen un análisis crítico de la teoría queer, en este caso lo que piensan los queer, y lo hacen el análisis para lo que es la Biblia. Está la teología de la liberación, que aquí lo estamos viendo cómo se están ligando. Está la teología feminista, está también aquí metida. Luego veíamos que hacen una exégesis bíblica hacia una teología queer, que yo ahí, por lo menos decía, no es exégesis, es exégesis, es decir, están buscando cómo hacer que la Biblia apoye sus ideas. Cuestiona la función de la religión y la teología en función del apoyo a estructuras de opresión basadas en categorías binarias como el sexo, el género o la raza. En pocas palabras, lo que nos está diciendo aquí es a las minorías. O sea, todo tiene que ser hacia las minorías, beneficio hacia las minorías. Busca romper desde la misma Biblia la construcción social de las categorías hombre-mujer y dar lugar a las categorías de una diversidad de géneros, etc. Si se fijan, es lo mismo que estábamos viendo ahorita en la teología liberal, dicho de otra manera, pero si lo analizamos bien, y lo hemos estado viendo en las diferentes sesiones, estamos viendo que es una repetición de lo mismo. Busca rechazar los límites de la sexualidad, del género, de la nacionalidad, en el caso de la liberación, busca rechazar las diferencias sociales, las diferencias culturales, en fin. Es una manipulación y corrupción del texto bíblico, esto es algo común. Entonces, tenemos que tener presentes, hermanos, la importancia que tiene la Biblia, que debe de tener la Biblia. Lamentablemente, hoy en la mañana me llegó un meme que hubiera querido excelente aquí, nada más que ya por efectos de tiempo no lo pude poner, pero que hablaba precisamente de esto. O sea, nuestra regla de fe y práctica debe de ser la Biblia. Y todo lo que tengamos que definir en cuanto a cuestiones doctrinales tiene que ser la Biblia. Lamentablemente se está perdiendo eso, es uno de los problemas que se están viendo. La gente ya no lee su Biblia, la gente no conoce su Biblia, entonces es muy sencillo que lleguen y les doren la píldora, como decimos de repente por aquí, les hagan creer cosas que no están ahí porque no estamos preparados. Desde la primera sección, si se acuerdan por ahí, les hice ver cómo están todas las doctrinas que nosotros creemos como bautistas. Debemos de conocerlas, debemos de saber dónde salen y debemos de poder apoyar lo que nosotros creemos. No tiene nada de malo el que razonemos nuestra fe, al contrario, debemos de conocerla. Y esto se basa mucho en que la gente no conoce su Biblia, la gente no lee su Biblia. Y precisamente por eso es fácil que nos doren la píldora, la verdad. Entonces necesitamos reforzar esa parte de la sola escritura. Vamos a ver algunas creencias progresistas. Esta lista no es exhaustiva, son algunas de las que van a poder escuchar por ahí. Por ejemplo, nos dice: yo creo en la resurrección, pero de otro modo. Esto no lo van a decir. Van a decir, ya vi las caras de extrañeza por ahí, ¿cómo van a creer esto? ¿Ok? Para ellos, Jesús resucitó en los recuerdos de los discípulos, en la fe y la esperanza de ellos, en la predicación de los apóstoles o en el nacimiento de la iglesia. O sea, los recuerda con cariño y todo esto. Van a decir cualquier cosa menos la resurrección de Cristo. Entonces te dicen, sí, cuando hablan de la resurrección es porque lo recordaban. No es una resurrección física, es una resurrección, no sé, de memoria, en sus recuerdos, en su memoria y todo ese tipo de cuestiones. Ahora, ¿qué es lo que buscan con esto? Dice, de esa manera pueden negar la resurrección física de Jesús, pero siguen afirmando que creen en la resurrección. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Esto viene, y lo vamos a ir viendo también después. Hay un pensamiento griego que ve que el cuerpo es la cárcel del alma. Entonces, en base a esa doctrina, que es la que agarran, muchas veces sin saber que la están agarrando, dicen, pues sí, a la hora de que el alma sale del cuerpo y es libre, ¿cómo vas a decir que Jesús resucitó y volvió a la cárcel? Este es más o menos lo que
lo que ellos ven. Y se ven a la muerte como liberación de esa cárcel para volver a la vida inmortal. En tal esquema es totalmente impensable la resurrección del cuerpo, ya que sería volver a la cárcel. Entonces es lo que ellos piensan, lo que hay detrás. Muchos de ellos ni siquiera lo saben. Lamentablemente yo he visto que mucha gente empieza a repetir doctrinas como muchos cristianos que las repiten de memoria pero sin tener una base. A la hora de cuestionarlos pues ya no es tan efectivo. Primera de Corintios 15, 13 y 14. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Un solo versículo que echa por tierra esta creencia. Lamentablemente, muchas veces, como les digo, no tenemos el conocimiento y cuando nos llegan con esto, ay, sí, como que suena bien, suena coherente, y ahí caemos. La importancia de conocer la Biblia. Yo soy seguidor de Cristo, no de Pablo. Eso lo dicen muchos que no aprueban las cartas de Pablo, porque Pablo es duro. Pablo habla, ahora sí, como decimos nosotros, sin pelos en la lengua. No les gustan las palabras de Pablo y dicen, es que yo sigo a Cristo, no sigo a Pablo. Dice, por lo general quienes hacen esta afirmación ven a Jesús como un gran hombre, como un maestro, pero no como el Salvador. Tenemos que tener también cuidado con esto. E igual, al final de cuentas, volvemos con la carta paulina, 1 Corintios 1, 12 y 13. Se quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Esto es más que nada para que veamos que este tipo de doctrinas estaba ya desde el primer siglo. O sea, desde entonces ya teníamos ese tipo de conflictos. Bueno, tenemos que tener cuidado con esto. Otra muy típica, nos dicen, ¿cómo puede un Dios de amor enviar a gente al infierno? El infierno no existe, eso son malas interpretaciones de la Biblia, todos nos vamos a ir al cielo, todos somos hijos de Dios, va por aquí. Entonces su argumento es que Dios es amor y nos ama demasiados como para condenarnos y enviarnos a un lugar de tormento. Como contábamos hace un momento, a final de cuentas, el que Dios es amor es uno de sus atributos, pero no es el único atributo, hay otros atributos, entre ellos está la justicia. Entonces Dios también es un Dios justo. Bíblicamente hablando, pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. Lucas 12:5 son palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el infierno es real, el infierno existe, y por más que sea un Dios de amor, pues eso no evita que haya gente que se vaya a ir para allá. La ideología de género no va en contra de las enseñanzas bíblicas. Esto lo vamos a encontrar mucho. A final de cuentas lo vimos en la clase pasada con el caballo de Troya del género. Si se acuerdan, estuvimos viendo estos 6 puntos y cómo refutarlos bíblicamente. Lamentablemente, hermanos, estamos ante una iglesia progresista. La iglesia está empezando a irse hasta esta tendencia progresista. Tenemos que tener mucho cuidado. Les voy a poner aquí una lectura. Una autora cristiana escribió, y ahí van a tener también, como siempre, las fuentes. Eso es lo que escribe esta escritora cristiana. Dice, a menudo escribo sobre la amenaza que los ateos hostiles plantean a la tierra de niños hoy. Pero el ateísmo no es la única amenaza. Como les he comentado yo tengo amigos de todas las ideologías y tengo varios amigos que son ateos ácidos, bastante ácidos. Saben mi manera de pensar, sé su manera de pensar, hay respeto y de repente echamos alguna platicadita, pero sí, como dice aquí, podemos pensar que la amenaza de los ateos hostiles para los niños puede ser perjudicial, pero como dice la escritora esta, que el ateísmo no es la única amenaza. Dice, de hecho hay una amenaza en particular que puede ser aún más peligrosa porque le damos menos atención. Eso es lo que también hace peligroso
a este movimiento. Dice, es como la planta espinosa que gradualmente crece y mata al tierno tallo de un árbol y ni siquiera nos damos cuenta de que es extraña. Esa amenaza se llama cristianismo progresista. Aquí viene un extracto de un artículo escrito por Natasha Crane. Ahí viene la liga, si quieren ver el escrito, está muy interesante. Empieza el escrito de ella diciendo que tiene un jardincito donde tiene una planta, no me acuerdo qué planta es, y ella lo empieza a cuidar y alrededor empieza a crecer otra hierba y no le da importancia. Y sigue cultivando y para cuando acuerda la otra hierba era una hierba mala y mata a lo que ella estaba cuidando. Entonces en base a eso, ella lo explica mucho mejor en su artículo, pero ahí estamos viendo esta amenaza que ella llama el cristianismo progresista. El cristianismo progresista, el problema que tiene es que, a diferencia de un ateo, que el ateo va a llegar y va a decir, ¿sabes qué? Yo no creo en Dios, tú estás mal, estás equivocado, nos van a echar de retrasados mentales, de lo que gusten y ignoren. Entonces ya nosotros estamos preparados para eso. El cristianismo progresista no. El cristianismo progresista, como hemos estado viendo, se disfraza de cristiano, simplemente va entrando, si nosotros lo dejamos, si nosotros no conocemos nuestra doctrina, si nosotros no conocemos nuestra Biblia, nos van a hacer caer. Y al final de cuentas yo creo que el propósito de este estudio en particular sigue siendo, porque todavía no terminamos, el despertar en nosotros esa inquietud y ponernos listos para poder hacer frente a este tipo de amenazas que ya los tenemos en la puerta. Lamentablemente hemos visto ya muchas congregaciones que han sucumbido ante esto. Vemos, por ejemplo, los casos del pastor Joshua Harris, cómo la misma cabeza fue la que fue ahora sí que atraída hacia el mal. El caso de la pastora atea, que vaya, ya para cuando les dijo que era atea, los demás ya estaban tan intoxicados que dijeron, no, está bien, aquí le seguimos, está padre, ¿no? O sea, el club social está padre, no motiva. notaron la diferencia. No notaron la diferencia. 15 años, es una de las cosas que tenemos que notar. O sea, no se los dijo de una semana a la otra, sino 15 años para cuando acordaron, para cuando les dijo, ya todos estaban en la misma sintonía y pasa. Entonces, tenemos que estar bien atentos, ¿sí, hermano? Hermano, a mí me parece que no es posible que no note la diferencia en 15 años, ¿no? Lo que pasa es que se volvieron igual que ella, porque cristianos pues agarran de voy, ¿no? Primero la confronto a las personas. Pero es que en 15 años fueron muchas generaciones que fueron. Pero de todas maneras, hermana, ¿cómo fue que no se dieron cuenta? Lo que pasa es que les gustó la forma divertida de aprender. Sí, pero se olvidaron de la esencia, el objetivo. Exactamente. Se olvidaron de la Biblia, se fijan, lo primero que hizo fue empezar a quitar la Biblia. Entonces, versículos y así o sea, poquito a así. poquito. Y la cuestión es que ahorita ya lo vemos. Si ustedes de repente entran a ver algunas predicaciones en la red, van a ver que no son bíblicas, simplemente empiezan a hablar y no dan un sustento bíblico de lo que están diciendo. Exacto. Entonces ya para cuando acuerdan, ya tienen ahora sí que al ateísmo hasta la cocina. Entonces se va dando gradual, por eso es la importancia en este tipo de estudios de estar al pendiente. Nuestro hermano Edgar siempre nos dice, esta es la cita bíblica, y sobre la cita bíblica, y vamos sobre la cita bíblica. El día que llegue aquí el hermano Edgar y nos diga, ¿qué les voy a predicar? O sea, el tema que ustedes gusten, y no haya cita bíblica, yo creo que sí más de uno va a decir, a ver, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿En qué lo fundamenta? ¿en qué lo fundamenta? Entonces es cuando tenemos que empezar a hacer eso. Aquí no pasó. Como les digo, ya cuando dio el aviso era así como es que confiaron en ella, en la pastora atea, de que sí sabía los versículos de alguna manera, porque sí era antes cristiana. Pero ya los omitió y lo dieron por hecho. Y ese fue el engaño.
Eso es cierto también, muchas veces nada más lo citan así muy por encimita y lo sacan de contexto. Por eso, hermanos, la importancia de que nosotros conozcamos lo que creemos. Y va a ser la insistencia de, ¿realmente sabemos lo que creemos y por qué lo creemos? ¿Realmente lo sabemos? ¿Realmente podríamos identificar a alguien que nos está tratando de, como decimos, contar las muelas? ¿O nos podemos ir con la finta? Y la única manera, honestamente, es mucha Biblia y mucha oración. Estudiar su palabra, conocer su palabra, conocer nuestras doctrinas, qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Entonces eso es importante para evitar precisamente que se empiecen a infiltrar ideas extrañas, poquito a poquito, como le digo el otro mono, el otro pastor, Joshua, de escribir libros que mortificaban a la familia, que trataban a la familia, que le echaban a la LGBT, incluso van a decir, ay, ¿qué creen, raza? Perdón, me equivoqué. Ahora ya soy de ustedes. Entonces, para que pase eso, ¿qué tiene que pasar? Pues da nomás rating una y se volvió como ellos. ¿Sí? No hay otro. En realidad es que dice la pastora que era cristiana, la verdad es que no era cristiana. No puede ser decir, yo soy humano y dejé de ser humano. No puedes dejar de ser cristiano si eres cristiano. Según la Biblia, ¿verdad? Sí. Según la Biblia no podemos dejar de ser cristianos. Las salvaciones de una vez y para siempre. Nadie no ha tenido Cristo en su corazón. Es un problema que la gente no ha aprendido a entender y saber. Yo siempre digo, una de las reglas de un pastor o de un predicador es, debe ser creyente, debe ser convertido. Si no, pues no debe ser. Así es. El problema es que muchos se disfrazan, como dice el hermano, no preparé el pasaje, pero ahí dice también, no eran de nosotros, se hacían pasar como de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Son ellos. O sea, realmente enseñan eventualmente el pobre, pero para cuando lo enseñan ya agarran una congregación y arrastran a muchas personas al error. Bueno, ya para terminar, bueno, pues seguimos con los vientos de doctrina. La próxima semana, me río porque la próxima semana vamos a tocar temas, como dicen luego, voy a pisar un par de calles por ahí. Y el tema, de hecho, les va a llamar la atención porque decía, ¿cómo le pongo? Porque no hay una identificación como tal. Entonces es torciéndole la mano a Dios, es decir, haciéndole manita de pueblo. ¿A dónde voy? Por ejemplo, tenemos ahí, creo que eso es bastante explícito. El famoso yo decreto, yo declaro, por eso lo puse así, es el hombre que le está mandando a Dios lo que tiene que hacer. La prosperidad y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, ayer precisamente le decía, oye, ¿cómo ves el tema? No sé cómo ponerle. Digo, torciendo la mano, está bien, está aceptable. Lo que vamos a estar viendo la próxima semana, pues digo, es pisar callos, porque esta doctrina está muy infiltrada en muchos lugares y vamos a platicar de ella bíblicamente. Ahora sí, bíblicamente, haciendo una exégesis adecuada, y vamos a tocar este tema. ¿Alguna duda, comentario, queja, sugerencia? Nomás los riñones me dolieron. Poquito faltó. Pues muchísimas gracias. Nada, vamos a hacer una oración para terminar esta sección. Señor y Padre, nuevamente te damos gracias en esta mañana, Señor, por tus bendiciones y tus cuidados, por el tiempo que nos diste aquí. Te pedimos, Señor, que seas con tus hermanos, Señor, que los cuides, los guardes, que seas también con el resto de las actividades que se tendrán en este lugar, que es para alabar tu nombre, Señor, y aprender más de tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.